Estás aquí gracias al grandioso sacrificio de amor que hizo Papá Dios por tu vida. Eres hijo del Dios viviente y ciudadano del cielo. Por eso, te animamos a que declares con nosotros que nuestro corazón es buena tierra para recibir la semilla de la palabra de Dios en nuestro interior y que esta palabra produce abundante fruto en nuestra vida. Evita las distracciones y dispón tu corazón para la palabra. Te sugerimos tener tu Biblia en físico y o en digital y tu libreta de apuntes para una mayor edificación. Bienvenidos a tu casa, Iglesia Cristiana Jesús Lirio de los Valles. Dios les bendiga, amada iglesia. Es un gusto en esta mañana estar acá por este medio, reunido con cada uno de ustedes y dándole gracias al Señor por todas sus misericordias, por todo su amor, por toda la fidelidad que Él nos ha dado durante todo este tiempo. Sé que será un momento pronto en el que nos vamos a poder ver y le damos gracias al Señor por eso. Amén. En el día de hoy quiero que cada uno de nosotros dispongamos nuestro corazón para poder entender la palabra que el Señor tiene para darnos hoy. Es una reflexión muy linda que el Señor nos ha dado durante todo este tiempo y es una palabra de seguridad la que el Señor nos ha dado. El tema es la seguridad que debemos tener en Cristo en todas las cosas que hay en su palabra, en todo lo que Él nos ha enseñado durante todo este tiempo. Vamos a tener por referencia el libro de Pedro, segunda de Pedro, capítulo 1, 19. La palabra del Señor dice que tenemos también la palabra profética más segura, a las cuales hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces ahí comenzamos muy bien, porque ya comenzamos a ver que hay algo seguro que tenemos y es la palabra del Señor, esta palabra que Él nos ha enseñado. Este es el mayor tesoro que cada uno de nosotros tenemos que tener. Cuando la palabra del Señor nos habla de algo seguro, nosotros tenemos que saber que estamos hablando de algo que realmente es cierto y que tiene su cumplimiento, ¿verdad? Hoy en día hay muchas personas que hablan de muchas cosas, como lo hemos visto durante todo este tiempo. Muchas personas que hablan con seguridad de cosas que tal vez ni conocen o de cosas que tal vez ni son ciertas o de cosas que dicen que van a hacer pero realmente nunca las van a hacer ni las van a cumplir. Es por eso que la palabra del Señor es la más segura, porque siempre esta palabra, ¿qué es lo que va a tener? Tener cumplimiento, ¿verdad? Lo que en la palabra está escrito siempre se va a cumplir y es una realidad en la vida de cada uno de nosotros. Por eso nosotros la recibimos con amor y con fe, sabiendo que esa promesa se va a cumplir. Amén. Hoy quiero que reflexionemos sobre algunos aspectos importantes que encontré en la palabra del Señor, de algunas cosas que son seguras. Yo sé que son muchísimas cosas malas que están en la palabra y que son seguras, pero hoy quiero que miremos algunos aspectos que nos enseña la palabra y que sabemos que van a tener un verdadero cumplimiento y que son seguras. Entonces, lo primero que vamos a ver son las promesas. En la palabra del Señor hay bastantes promesas, ¿cierto? Y siempre las promesas del Señor tienen un cumplimiento y lo hemos podido ver a través de todo este tiempo de nuestra vida. En el libro de Segunda de Corintios, el capítulo 1, el verso 20, dice la palabra del Señor que porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor ahí? Que todas las palabras o todas las promesas en Dios son ciertas. Son en Él sí y no en Él tal vez, quizá, lo voy a pensar, de pronto. Todas son en Él amén. Es decir,
que así será, como Él lo ha dicho, que hay que creer en sus promesas y esperar en Dios, y las cosas se van a hacer realidad. Todo lo que el Señor nos ha prometido se ha cumplido, o sea que es algo que está seguro. Otro de los aspectos son las profecías. En el capítulo 22, el verso 6, dice la palabra del Señor, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Amén. Muchas profecías ya se han cumplido, ¿cierto? Podemos mencionar, por ejemplo, los desastres de los últimos días. Eso ya se cumplió, lo que dice Mateo 24. Lo que dice la palabra de los hombres que son amadores de sí mismos. Eso lo encontramos en 2 de Timoteo 3, del 1 al 5. Hay escasez de alimentos, o sea que esas profecías también ya tienen su cumplimiento. La predicación de la palabra. Ese es otro de los aspectos que también en las profecías ya tienen un cumplimiento, porque hoy en día ninguna persona puede decir que no ha escuchado nunca la palabra. A todos los lugares donde tiene que llegar la palabra, ya ha llegado. Entonces ya ese cumplimiento de la predicación de la palabra ya está hecho, ¿cierto? La palabra ya se ha predicado en muchos lugares del mundo. Entonces no hay excusas para ahora que la gente diga que no han escuchado nada de la palabra del Señor. Todo lo que Dios ha dicho que ocurrirá, está ocurriendo, ¿cierto? Es el tiempo en que ya se está cumpliendo todo lo que Dios ha establecido para este mundo, y todo va a llegar en el tiempo que Dios tiene ya establecido para el cumplimiento de su venida. Amén. Entonces, pues muchas personas son incrédulas y no creen que realmente las cosas ya se están cumpliendo, que lo que dice la palabra tiene un cumplimiento, pero ya nosotros sabemos que cada cosa tiene su cumplimiento. Por eso tenemos que escudriñar esta palabra y mirar realmente cómo estamos en estos momentos, qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que está sucediendo, y aprender que las cosas que estamos viviendo son simplemente el cumplimiento más seguro de la venida del Señor, el cumplimiento de lo que dice la palabra. Otra de las cosas que encontré en la palabra del Señor es su regreso. Eso también es algo completamente seguro y que lo tenemos claros todos, ¿cierto? El regreso de Jesús. Él viene con su reino, y eso es una experiencia que cada uno de nosotros vamos a vivir personalmente. Encontramos en el libro de Hebreos, el capítulo 9, el verso 28, una palabra bien linda, que dice que y Él aparecerá una segunda vez, ya no para llevar el pecado, sino para recoger a su iglesia. Entonces, en el libro de Apocalipsis también podemos ver claramente que dice que en el Apocalipsis 22:7 dice que aquí vengo pronto, ¿cierto? Y bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Entonces la venida del Señor es lo más pronto. Tal vez algunos dirán, pero yo llevo escuchando eso desde que nací. Hermanos, hace 2020 años estamos esperando la venida del Señor, y créame que ya el tiempo se está acercando, ¿cierto? El regreso de nuestro Señor Jesucristo es algo que cada día está más cerca. Él viene por su pueblo, Él viene por su iglesia. El arrebatamiento de la iglesia es un acontecimiento inminente, o sea que es algo real, que puede ocurrir cuando, hoy, mañana, pasado mañana, en este mismo instante puede venir el Señor cuando menos lo esperamos, y lo registra la palabra del Señor también en el libro de Mateo 24, del 32 al 36, dice: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca, o sea que no se va a demorar.
Así también nosotros, cuando veis todas estas cosas, conoced que está cerca, que está a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre. Entonces es una promesa bien hermosa. El regreso del Señor está cerca. Simplemente tenemos que nosotros es obedecer y esperar al cumplimiento también de esta palabra segura que encontramos en nuestra Biblia. ¿Amén? Otro aspecto importante son las consecuencias del pecado. En el libro de Gálatas, el capítulo 6, verso 7, nos dice que no os engañéis. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cegar. Amén. Tenemos que saber que Dios perdona el pecado, y eso lo hemos estudiado muchas veces en nuestra iglesia. Él perdona el pecado, pero Él permite que nosotros recibamos o cosechemos también las consecuencias de nuestro pecado. Él nos dio una palabra muy hermosa y no debemos ignorar esto de la palabra del Señor. Todo está escrito para nuestro ejemplo. Tantas cosas que han sucedido en la Biblia, tantas historias que encontramos en los libros donde han habido consecuencias del pecado de cada uno de los personajes que encontramos en la palabra. Entonces nos podemos dar cuenta que muchos de esos personajes, al estudiarlos, han tenido consecuencias. El pecado que han cometido ha tenido consecuencias, ¿cierto? Pero depende de nosotros aprender de toda esta experiencia que han vivido las demás personas para que nosotros no hagamos esas cosas, simplemente para una enseñanza de nosotros de que no tenemos que hacer, o sea, si ya sabemos cuál es el pecado y todo, no tenemos por qué nosotros volver a cometer esos pecados, sino al contrario, tenemos es que superar esas pruebas y no hacer las cosas como las hicieron los demás, sino hacerlas de la mejor manera o como el Señor quiere que nosotros los hagamos. Él en el libro de Corintios 9:17 tiene una palabra también bien hermosa para nosotros y es una decisión que Él nos da ahí, es que nosotros tenemos libre albedrío, ¿sí? Todas las personas son libres, estamos en libertad para poder tomar decisiones. Lo importante es que las decisiones que tomemos siempre estén conforme a la palabra del Señor y no conforme a lo que son los deseos de nuestra carne o a lo que nosotros queremos que suceda. Por eso es importante que siempre, como dice la palabra, va a haber consecuencias del pecado. Sí van a haber consecuencias, pero de esas consecuencias nosotros tenemos que aprender. Otra de las cosas importantes que vemos en la palabra y que son seguras es la disciplina por el pecado. Esto lo encontramos en el libro de Hebreos 12, capítulo, versículos 6 a 7. Dice, porque el Señor al que ama, disciplina. Amén. Y azota a todo aquel que recibe por hijo. También nos dice que si soportamos la disciplina, Dios nos trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien su padre no disciplina? Es hermosa la palabra también aquí. Muchas veces el Señor usa esas consecuencias de lo que hablábamos anteriormente, de nuestro pecado, para podernos disciplinar a nosotros. Otras veces Él nos hace pasar por unos procesos disciplinarios que son bien difíciles, pero son precisamente los que nosotros tenemos que corregir. Hay mucha rebeldía en el cuerpo de Cristo, hay mucha rebeldía en nuestros jóvenes, hay mucha rebeldía en muchas personas y el Señor tiene que tratar con nosotros por esa rebeldía. Algunas veces en nuestra iglesia veíamos muchas consecuencias del pecado y veíamos, por ejemplo, el solo hecho de que cuando uno
no perdona a las personas o cuando uno perdona a una persona, ¿sí? Entonces, digamos que cuando uno no perdona, pues siempre va a estar ahí esclavizado a ese pecado y siempre va a haber amargura, siempre va a haber rechazo hacia la palabra. Pero cuando uno perdona, la vida cambia totalmente y el velo se rompe. Sencillamente, cuando uno perdona, es cuando tú sientes que ya definitivamente lo que pasó ya no le duele. Ese es el resultado de perdonar, cuando ya no nos duele lo que pasó. Simplemente, de verdad, de corazón, perdonamos a esa persona que nos hizo daño, perdonamos todo lo que nos hicieron otras personas, tal vez perdonamos también por el daño que nosotros le causamos a las personas. Entonces todo eso es cambiado cuando simplemente nosotros estamos siendo disciplinados por medio de la palabra del Señor. Amén. Otra cosa importante también que encontré en la palabra y de la que hablo o hablamos al principio es que el Señor ha tenido cosas muy hermosas con nosotros y Él ha tenido algo es seguro y especial para cada uno de nosotros y es su misericordia, ¿cierto? La palabra misericordia aparece 250 veces mencionada en la Biblia. Y si aparece esa cantidad de veces es porque realmente es algo importante, porque realmente es algo con lo que el Señor nos quiere hablar a cada uno de nosotros. Entonces sería muy interesante poder revisar todos esos versículos que son hermosos y lo encontramos a través de la palabra del Señor en los libros de Lucas, Efesios, en Primera de Pedro, en el libro de los Romanos, en los Salmos, hay hartos versículos también. Y la misericordia del Señor no se da con medida, ¿sí? Él la da de una manera pues demasiado amplia, ¿sí? Él no la da por periodos corticos ni por periodos largos, simplemente es algo que ya está de continuo en el corazón del Señor, es algo que ya es permanente y es una característica de su misma naturaleza, ¿sí? Su misericordia es un atributo divino que tiene el Señor. Dice, perdón, el libro de Lamentaciones en el capítulo 3, el verso 23. Ya miramos un momentico ahí, Lamentaciones 3:23, leamos desde el 22, dice que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, o sea, son permanentes, son continuas, nuevas son cada día y grande es su fidelidad. Todos los días el Señor, en su infinita misericordia, nos da la oportunidad de reconocer nuestro pecado, nos da la oportunidad de que nosotros nos arrepintamos también para recibirlo a Él. Él todos los días a cada uno de nosotros nos da una oportunidad nueva para nuestras vidas. Entonces lo que tenemos que hacer es aferrarnos a esa palabra del Señor, a no tener temor, a pedirle a Él todos los días que nos guarde, que nos bendiga, que su misericordia nos alcance en todos los lugares donde nosotros nos encontremos, en todo lo que nosotros hagamos, que nos propongamos cada día a pedirle al Señor, a depositar toda esa confianza en Él, porque sabemos que Él va a hacer cosas grandes y maravillosas. Amén. Otro de las cosas seguras, y esta ya pues es una que va muy ligada a la misericordia del Señor, y es la gracia. Amén. En el libro de Efesios, el capítulo 2, versículo 8 al 9, ahí vemos algo muy importante de la palabra del Señor, que dice que porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es un don de Dios. Amén. No por obras, para que nadie se gloríe. La gracia de Dios llega por medio de la fe, ¿cierto? Es esa aceptación del sacrificio que Dios hizo por toda la humanidad. La gracia, como lo hemos visto durante mucho tiempo en nuestra iglesia,
es un regalo, es recibir algo que nosotros no merecíamos, ¿cierto? Porque digamos que porque recibir gracia en lugar de condenación, porque, perdón, en lugar de condenación tenemos la gracia del Señor, ¿cierto? Tenemos la salvación, tenemos la vida eterna. Pensemos por un momento en ese sacrificio tan duro que fue el Señor de dar su vida por cada uno de nosotros, porque Él murió por ti, murió por mí, murió por toda la humanidad. Y eso es un regalo que no era inmerecido, pero el Señor en su infinita misericordia, en su gracia, Él murió para darnos salvación, para darnos vida eterna, ¿sí? Entonces nosotros, pues yo creo que ni siquiera con toda la vida vamos a tener como agradecerle al Señor por todas las cosas que hemos recibido de Él. Amén. Entonces la invitación para hoy es que aprendamos a vivir seguros, que empecemos a vivir agradecidos todos los días con esas cosas preciosas que el Señor nos ha dado. El Señor también nos invita a que nos despojemos de todas esas cargas innecesarias que vamos llevando por el camino todos los días, así como han sido los estudios de nuestra pastora. Esa maleta que a veces nosotros llevamos es una maleta muy pesado. Siempre en las maletas hay muchas cosas y tenemos que aprender que hay que despojarnos de todas esas cosas, que hay que aprender a ser viajeros ágiles que solamente llevan una maletica de mano y es estas cosas seguras, todo lo que hemos aprendido por medio de la palabra, todas las bendiciones que nos da el Señor, todo lo que Él ha prometido por medio de su palabra, que es en el libro de 2 de Tesalonicenses 3 dice que Él promete protegernos del maligno. Y eso lo tenemos que tener nosotros presente. Él nos dice que Él es nuestro amparo, que es nuestra fortaleza en medio de la angustia, en medio de la tribulación. Él dice que nos da paz, inclusive cuando nos vamos a dormir, ¿cierto? Él en el Salmo 4:8 dice que nos da la paz y que nos permite vivir confiados. ¿Mm? En conclusión, para esta palabra que hemos estudiado hoy, es que nuestra vida es un viaje, pero es un viaje que tiene que tener algo claro en la vida de cada uno de nosotros, que es que si confiamos en esta palabra, si la leemos, si la escudriñamos, si le pedimos al Señor entendimiento, sabiduría, vamos a tener cosas seguras para nuestra vida. Santiago 4:7 dice que tenemos que someternos a Dios, que hay que resistir al diablo y que Él va a huir de nosotros. Entonces, hermanos, espero que esta palabra haya sido clara. Perdónenme por tanta timidez, tal vez, y pues esto es nuevo para nosotros, pero yo sé que el Señor va a hacer cosas grandes y maravillosas y nos va a enseñar cada día a ser mejores. Dios los bendiga, los quiero mucho y espero verlos pronto. Amén. Amén. Hay gran gozo en nuestro corazón cuando recibimos la palabra de Dios. Hoy aprendiste que tenemos 7 cosas seguras: su promesa, su palabra, su regreso y las otras que confío que hayas anotado. Y si ya estás bañadito, ya desayunaste, sabes que hoy es el día del Señor y estás ahí conectado, participando en los comentarios, compartiendo la palabra, sabemos que esta palabra va a ser muy buena y edificante para tu vida. Medita en lo que el Señor te ha hablado, que Él sea tu roca fuerte. Recuerde que una casa edificada sobre la roca, no importa si viene la recesión o COVID o pruebas, si está en la roca se mantendrá firme, porque es su palabra, la promesa más segura. Confía en el Señor, Él es fiel, Él es su roca fuerte. Y si tú llegaste a este video, alguien te lo compartió, llegaste aquí, no de casualidad, sino pusiste atención y recibiste toda la palabra, el Señor quiere decirte que te ama mucho y que quiere hacer la morada en tu corazón. Así que con temor y reverencia, confiesa esta palabra, esta oración que vamos a hacer y créelo en tu corazón y manifiéstalo con tu boca. ¿Listo? Señor y Dios, Padre Celestial, te doy gracias por el amor que has tenido por la humanidad, por mí, al dar a tu Hijo Jesús para que muriera y resucitara en la cruz del Calvario.
Gracias por ese amor sin final, incondicional que has tenido por mí. Yo reconozco que soy un pecador y me arrepiento de las obras que he hecho, para que ahora sea justificado gracias a la obra redentora de Jesús, ya que su sangre preciosa nos lava y nos limpia de todo pecado. Yo te reconozco como mi Señor y mi Salvador personal. Haz la morada en mi interior con el Espíritu Santo, el cual es mi guía y que me va a ayudar y fortalecer y aconsejar y ser esa persona que mora en mi corazón y que cada día me hará ser cada vez más parecido a ti y ser una imagen, imitador de ti, Padre Santo. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y hay gran gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Que pase un resto de tarde muy bendecida. Comparte este video a sus amigos, familiares, vecinos, que muchos más puedan recibir la poderosa palabra de Dios. Y no olvide, nos veremos el próximo domingo. Comparta el video, suscríbase y en la descripción encontrará todos los datos de contacto con nuestros amados pastores. El Señor lo ama. No olvide sonreír. La iglesia lo ama mucho. Bendiciones.